y todos. Quiero darles la bienvenida a esta mesa, ¿verdad? En el contexto del encuentro, el primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. En la mesa de hoy día, el tema sobre el cual van a exponer nuestros expositores, ¿verdad?, es un panorama de la literatura fantástica y de la ciencia ficción en Chile. En torno a esta mesa virtual tenemos a Macarena Areco, Francisco Pizarro, Marcelo Novoa y Jesús Diamantino. Yo les voy a ofrecer la palabra a cada uno de ellos, en este mismo orden, ¿verdad? Y voy a ir presentando a cada uno de los expositores al momento de ofrecerles la palabra. Quisiera entonces ofrecer en primer lugar la palabra a Macarena Areco. Macarena es periodista, licenciada, magíster y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado alrededor de 60 artículos y capítulos de libros sobre narrativa chilena, hispanoamericana del siglo XX y reciente. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de Extensión y Educación Continua y directora del Centro de la Católica de Estudios de Literatura Chilena, CELICH. Macarena es autora de los libros Cartografía de la novela chilena reciente del año 2015, Acuarios y fantasmas, imaginarios de espacio y de sujeto en la narrativa argentina, chilena y mexicana reciente del año 2017, y del libro Bolaño Constelaciones, Literatura, Sujetos, Territorios, del 2020. Macarena es además coeditora con Patricio Lizama de Biografía y Textualidades, Naturaleza y Subjetividad. Ensayos sobre la obra de María Luisa Bombal del año 2015. Macarena, yo te ofrezco la palabra en este momento y como a cada uno de los expositores te pido que expongas, ¿verdad?, en esta primera ronda de presentaciones, ¿no?, por alrededor de 10 minutos y luego haremos una segunda ronda de palabras. Así es que, Macarena, por favor. Muchas gracias, María Eugenia, por esta presentación tan completa y también muchas gracias a los organizadores, particularmente a Diego Muñoz y a Letras de Chile, que nos han permitido participar en este encuentro que ya está siendo muy exitoso, según nos comentaban, que se ha conectado gente de distintas partes y realmente ha estado muy, muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también agradezco a la mesa. Bueno, los conocía casi todos, pero algunos no, así que mucho gusto de verlos. Y quiero compartir, voy a tratar, a ver si me resulta. Muy, muy cortito, porque yo sé que esto no se trata de historia, de ciencia ficción, pero les quería comentar así como solo para circunscribir esto, ¿no es cierto?, que es lo que hay en el siglo XIX, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, y después podemos comentarlo más. Después en el siglo XX, yo divido dos mitades, las utopías por un lado, las novelas de Césares en la primera parte, ¿no es cierto?, del siglo, y después varias modalidades en la segunda mitad del siglo XX, en lo que Remy Maure llama Edad de Oro. Yo no estoy muy de acuerdo en la idea de Edad de Oro, me parece que está bien, pero no es para tanto. Entonces ahí, bueno, como sabemos, la obra central es el 59 ¿no es cierto?, Los Altísimos de Correa, y otros autores, Montaigne, que estudia, por ejemplo, también me parece Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, y otras formas un poco menos conocidas, ¿no es cierto?, de los 60 más o menos, y un poquito después, cierta ciencia ficción más o menos religiosa, con María Donoso, también ecológica, sobre todo con las mujeres. Estoy pensando en Elena Aldunate, en Cádiz, ¿no es cierto? Y eso para pensar ahora en lo que ocurre en las últimas décadas, 2 décadas del siglo XX y en el auge actual del siglo XXI. Puse auge, de nuevo, yo no creo en una edad de oro ni en los 60 ni ahora. Creo sí que han sido buenos momentos y que se puede hablar de un auge quizás, ¿no es cierto?, ahora y también en ese momento,
Pero creo que, claro, hay un problema que es que todavía me parece la ciencia ficción está muy restringida a ciertos nichos, ¿no es cierto? ¿Ah? Y lo estaba también en los 60. ¿Ah? Entonces, bueno, respecto a lo que entiendo que es la mesa que vamos a conversar, ¿no es cierto? Ah, entre paréntesis no dije lo primero que quería y debía decir, que yo voy a hablar solo de ciencia ficción porque de fantástico no sé casi nada. ¿Ah? Entonces estoy hablando de ciencia ficción. Entonces aquí solo puse, y por favor no se enojen a aquellos a quienes no he puesto, ¿ah? Porque hay bastantes cosas. Yo digo que no hay una edad de oro, pero sí hay un auge. No llueve, pero gotea. Yo siempre quise ponerle ese título a un artículo que escribí para Hispamérica y creo que después no me atreví porque lo encontré muy coloquial. Pero me parece que ha sido importante y que eso ha ido un poco en aumento. Entonces, bueno, ustedes ven aquí muchos de los autores importantes, por supuesto, así como siempre se destacan los altísimos, yo destacaría muchísimo El ruido del tiempo de Claudio Haque del 87, a mí me parece una novela fundamental y bueno, no me gusta valorar en términos de qué es bueno o qué es malo, ¿no es cierto? No me parece que eso sea lo más pertinente, pero en este caso me parece que es una novela que de gran calidad literaria. Hay muchos más, yo destacaría también a Baradit, ¿no es cierto?, en los 2000, porque, bueno, porque también me parece que logró salir un poquito, ¿no es cierto?, de lo cerrado que a veces es el género. Entonces, solo aquí les muestro, en honor del tiempo, esa novela, ¿no es cierto?, de Galinós, se llama la editorial que publicó a Haque. Habría que reeditar esa novela. Entiendo que Haque va a estar leyendo, ¿no es cierto?, esos son los otros, son libros de cuentos de Haque, ¿no es cierto? Y también destaco en este periodo antes, digamos, de fines del 20, la novela de Darío, Voces, 2010. También ya estos, en el 21, las muy buenas antologías, ¿no es cierto?, partiendo por la de la aquí presente Novoa, Años Luz, ¿no es cierto?, la que hizo Marcelo Valparaíso, y otras, puse solo algunas, pero por supuesto los Púlceres, Poliedro, que tienen varias ediciones además, Alucinaciones TXT, este otro texto que es más un crónico, ¿no es cierto?, que publicaron varios autores que no voy a nombrar porque son varios, pero ustedes saben, ya libros de 2000, ¿no es cierto? Y bueno, un autor que también en algún momento hizo un trabajo bien destacado, aunque siempre al filo del género, o en los márgenes del género, diría yo, sobre todo en el caso del Púgil, que es Mike Wilson, ¿no es cierto? Y puse también Némesis, aunque dije que no iba a hablar de literatura fantástica, pero la acaba de publicar, ¿no es cierto?, en una muy bonita edición, Mike Wilson, y bueno, eso por supuesto que es mucho más cercano a lo fantástico, no a la ciencia ficción, pero igual la pongo porque es un autor destacado, aunque en el medio él, como ustedes saben, se ha dedicado más bien al realismo, ¿no es cierto?, a la representación más realista. Bueno, también por supuesto Baradit, creo que todos reconocemos la importancia que ha tenido, no voy a dedicarme más a eso, pero Cinco, Yggdrasil, también Trinidad, que está en ese premio PC, y Yuskuma. Y aquí, y con esto termino esta parte más general, que es la primera parte, después viene una segunda, ¿no es cierto? Estas novelas o antologías más recientes, puse Mundos Alternos de Alsif, ¿no es cierto?, esta asociación que existe, donde, bueno, Marcelo Novoa hace el prólogo, ¿no es cierto?, y son 32 relatos, si no me equivoco, no, he podido leer solo algunos, me lo mandaron, agradezco a Leonardo que me lo mandó, pero bueno, los tiempos son locos, pero por supuesto que es un esfuerzo importante de esa antología. Puse una novela anterior, pero que me parece que también ha sido importante, Identidad Suspendida, mira, yo siempre he buscado más novelas, por mis estudios, digamos, y novelas hay menos en general. Quizás aquí podría haber puesto y haber mencionado también la novela de Meyer, ¿no es cierto?, que también es una novela, no hay muchas novelas o no hay tantas novelas. Y bueno, puse también estas como nuevas líneas, ¿no es cierto?, por ahí ando dando vueltas una convocatoria de ciencia ficción y temas como indígenas, ¿no es cierto? Puse Toki, por ejemplo, de Armando Rosselló, que leímos en el proyecto, que mezcla, ¿no es cierto? Eso también Baradit la mezcla, y otros, me imagino. Y también puse Amor de Clones, porque de Alicia Fenioux, que también va a estar en este encuentro, porque
hay un desarrollo importante también de ciencia ficción escrita por mujeres. Y puse de nuevo Alucinaciones, si se fijan ahí, TXT, la repetí, porque, bueno, aparece ahí en esa lista que ustedes no leen, pero aparece Soledad Bellis. Soledad Bellis me parece que es una de las autoras muy, muy, muy significativas. Bueno, ya es muy joven, ¿no es cierto? No sé si estará por ahí, pero la quise destacar y ella ha publicado, hasta lo que yo sé, por favor, si alguien sabe que ha publicado una novela, relatos, no tan breves, pero relatos. Entonces, esto yo creo que es de lo que yo voy a hablar, lo que tiene más que ver con lo que nos convoca en esta mesa. Pero yo quise además presentarles muy brevemente el proyecto que hicimos durante 4 años, que acabamos de cerrar, y que por suerte nos acaban de aprobar también, porque ese es un sufrimiento que uno tiene, ¿no es cierto? Que como ustedes ven se llama Imaginarios Sociales en la Ciencia Ficción Chilena Reciente, Espacio, Sujeto, Cuerpo y Tecnología. En realidad también era latinoamericana. Yo aquí, no sé, me traspapelé, porque bueno, abajo ustedes ven, abajo dice latinoamericana, perdón, pero aquí voy a hablar solo de los chilenos. Fue un proyecto de 4 años, trabajó... Macarena, sí. Disculpa, te quedan 2 minutos. Perfecto. Bueno, no digo quién trabajó, salvo Fernando Moreno y varios tesistas, sí. Solo les muestro algunas imágenes, porque lo que aquí hicimos fue analizar espacios, sujeto, cuerpo y tecnología en novelas latinoamericanas y chilenas. Entonces, no les voy a decir por qué la ciencia ficción, después si quieren me preguntan. Y a modo de síntesis, en espacio lo que había, estamos hablando de ahora, de los últimos 20 años, distopías apocalípticas y posapocalípticas, utopías, pero falsas utopías siempre, son aparentes, son neoliberales, y también imágenes de laberinto y mundo sumergido. Ahí tenemos una distopía entre muros de Misana, ahí tenemos una distopía apocalíptica que ya mencioné, 2010, aquí falsas utopías, por ejemplo, 5 de Baradit. Respecto, bueno, el laberinto y la ciudad sumergida, ahí, por ejemplo, hay un cuento de Gabriel Mérida, que es muy bonito, que aparece en Alucinaciones. Bueno, sujeto-cuerpo, fragmentado, conectado, parte, pieza, carne, producto, todo sin agencia, todo esclavo. Esto es lo que aparece en el 90 y tantos % de la narrativa chilena y latinoamericana de ciencia ficción. Y otros personajes como el sicario, el imbunche, el cyborg. Me salto, pero aquí fundamentalmente Baradit, después lo podemos comentar un poco más si quieren. Y finalmente, con esto termino, María Eugenia, no te preocupes, me queda 1 minuto, me avisan por aquí. La tecnología, que estos son los resúmenes de los resúmenes de los resúmenes. Luciferina, irracional como posesión, anticuada, inexistente como religión, y también siempre como más resumen, esclavista, alienante, al servicio de poderes otros. Así es como aparece en la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, Luciferina en 5, en Trinidad como posesión, Anticuada en 5, en Yuscuma también. Esto es fundamentalmente Baradit, pero hay otras muestras, no es lo único, y en Latinoamérica las hay también. Y la última lámina, ya el resumen del resumen del resumen, esto es lo reciente, ¿no es cierto? Lo que más se ve, chileno y también latinoamericano, espacio distopía, sujeto esclavo y tecnología luciferina. Eso sería. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Macarena. Voy a ofrecer la palabra entonces ahora a Francisco Pizarro. Él es psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster en psicología clínica de la misma universidad, doctor en la Universidad París Diderot, y actualmente se desempeña como académico y director del doctorado en psicología de la misma facultad de la UDP. Francisco investiga cruces teóricos entre problemáticas clínicas y otros discursos, particularmente las relaciones entre saberes, psicología, psicoanálisis, psicopatología, y la literatura de ciencia ficción chilena de los años 60. Fue investigador responsable del proyecto Fondes de Irregular Presencia y Función de los Saberes, en la Edad de Oro de la literatura de ciencia ficción chilena del 59 al 73. Allí se exploraron las obras de Hugo Correa, Elena Aldunate y Antonio Montero. Francisco, por favor. Muchas gracias, María Eugenia. Agradezco mucho al profesor Cristian Montes por la invitación a este encuentro y también a la gentileza que han tenido los organizadores con cada uno de los pasos hasta que finalmente nos encontremos acá.
un gusto compartir con Macarena, con Marcelo. Es primera vez que tengo la oportunidad de estar junto a ellos, no obstante nos hemos comunicado por correo y sus trabajos han sido una fuente importante de reflexión, de inspiración para el trabajo que yo he hecho. Así que yo aprovecho de agradecer directamente hoy por esa referencia. Que soy una suerte como de anomalía, ¿no? En la medida que efectivamente me dedico a la psicología clínica, a la psicoterapia, pero tengo un interés fundamental respecto a la literatura y particularmente sobre la ciencia ficción. Como decía María Eugenia, el último tiempo, a través del proyecto Fondesit que me tocó liderar, pudimos explorar la ciencia ficción chilena de los años 60. Ahí está esa expresión problemática, edad de oro, otros autores la llaman la década prodigiosa, Jasón, ¿no es cierto?, o la edad de la madurez, Vega, que me parecen expresiones quizás más justas, ¿no?, respecto de ese periodo. Entonces, efectivamente, mi incursión ahí ha sido desde los últimos años, ¿no? Y el trabajo de Marcelo ha sido muy iluminador en ese punto, ¿no? Años luz. Ahora, ¿cuál es la apuesta que hemos tenido nosotros en esta investigación? Siempre que expongo respecto a esto me dicen, bueno, ¿y qué son los saberes psi? ¿No? ¿Por qué mirar, por qué revisitar la ciencia ficción chilena, por un lado, de esa década, y por otra parte, bajo el prisma de los saberes psi? Y creo que esa es la novedad respecto del análisis que yo pudiera hacer en torno a este problema. Efectivamente, no tengo una formación literaria, no tengo el rigor que tiene cada uno de los expositores acá, pero me posiciono justamente desde el campo de los saberes psi para mirar, interrogar y reflexionar sobre la obra de Montero, Correa y Aldunate. En los años 50 en Estados Unidos hubo todo un boom respecto de los psi powers, ¿no? Los poderes psi. ¿Y qué eran los poderes psi? Básicamente eran cuestiones relativas a la telequinesis, ¿no?, a la hipnosis, a la telepatía, ¿no? Era fundamentalmente algo que se plasmaba en los cómics de aquella época y que se plasmaban historias, ¿no es cierto?, donde aparecía la telequinesis y todo este tipo de cosas, ¿no? Fundamentalmente ligado a la parapsicología. A diferencia de esa perspectiva, los saberes psi reúnen una serie de discursos, conceptos, teorías y prácticas en torno a lo mental, en torno a la vida mental, en torno a la conducta, particularmente respecto al psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría. Esto es un movimiento que viene desde del siglo XIX al XX con el boom de lo psicológico en nuestras sociedades, ¿no? De alguna manera los saberes psi permiten otorgar sentido a nuestra experiencia y a explicar nuestro entorno. Muchas veces decimos, ¿y cómo estás? Bueno, estoy deprimido, ¿no? Eso le da sentido a mí. O ¿cómo estás? Nervioso. Son todos términos que provienen del campo de los saberes psi. Ahora, ¿qué ejercicio hicimos nosotros? Interrogamos entonces la producción de aquella década, ¿no? Y nos dimos cuenta particularmente cómo esporádicamente aparecían referencias a los saberes psi, ¿no? Quizás el momento más notable es en la obra Los títeres de Hugo Correa, donde aparece esta figura del casco introyectador, ¿no? Yo me preguntaba por qué habla del casco introyectador. La introyección es un mecanismo psíquico descrito por Ferenczi hacia 1912, retomado por Freud, y que supone básicamente un dinamismo entre el yo y los objetos, ¿no? El yo se apropia de los objetos y los hace suyos. Entonces Correa toma esta frase, ¿no?, introyectador, y arma todos los relatos de los títeres, ¿no es cierto?, Alter Ego, El Veraneante, El Mundo del Tío Roberto, El Hombre Prohibido, bajo esta escafandra, ¿no es cierto?, que permite el control de ese alter ego, de ese socia, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, Alter Ego, justamente aparece esa dinámica del doble, el motivo del doble, ¿no?, mediado por este casco introyectador. Fui a mirar la primera vez que Correa publicó esto, y lo publicó en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, y el editor señala, Hugo Correa nos escribe desde Chile, tomando como referencia el concepto psicológico del casco, de la introyección, ¿no? Después escuché una entrevista donde el mismo Correa decía que efectivamente él había tomado esto del campo de la psicología. Después me encontré con un texto de introducción a la psicología a través de la ciencia ficción, el capítulo referido a la personalidad, tomaba como referencia el cuento Alter Ego de Hugo Correa, para hablar de la personalidad en términos psicológicos. Y así sucesivamente, ¿no? A mí me impresionó mucho en esa antología, y que fue la primera vez que me encontré con la ciencia ficción chilena, la antología de Rojas Murphy, con el cuento de Juana y la cibernética. Después amplié mi mirada, me informé, me culturicé a través de años luz respecto al panorama
Y claro, lo primero es, bueno, y la cibernética, ¿por qué se llama Juana y la cibernética? Ya el título es notable, porque la cibernética es una teoría que forjó Norbert Wiener hacia mediados del siglo XX sobre el control y la comunicación entre máquinas. Y lo que expresa el cuento es justamente una mujer, una operaria de fábrica que por casualidad queda atrapada y comienza ahí a una introspección respecto de su vida y comienza ahí a aparecer todo un fenómeno que desde el punto de vista clínico calificaríamos de disociativo, ¿no? Delirante, donde ella se fusiona con las máquinas en un encuentro sexual, ¿no es cierto? Pero bueno, la pregunta es por qué la cibernética en ese cuento, ¿no? Que no es de ciencia ficción, propiamente tal, además, ¿no? Después rastreando el padre, Aldunate Phillips, el padre de Elena, fue el primer divulgador de la cibernética en Chile, a través de un texto que se llama Sobre las fronteras de la cibernética, ¿no? Después tenía un texto que se llama Los robots no tienen a Dios en el corazón, algo así, de ese estilo. Y efectivamente, el término cibernética genera un imaginario referido a la tecnología, pero es una operaria de fábrica, son máquinas hidráulicas. Es curiosa la relación. También hay una fuerte alusión a Ray Bradbury. Lo que quiero señalar con estos ejemplos, y podríamos seguir, en el caso de Antoine Montaigne, Antonio Montero, ¿no? Efectivamente, en Superhomos, por ejemplo, cuando los médicos establecen o los científicos establecen esta investigación respecto a este sujeto que tiene poderes excepcionales, hacen alusión a la segunda tópica freudiana, quieren conocer su mente, quieren conocer las distintas zonas, el yo, el ello, el superyo, ¿no? En fin, son variados los ejemplos, pero lo que quiero señalar es que distintos autores han subrayado que la ciencia ficción chilena nos hablaba de los procesos de modernización locales, de la industrialización, ¿no? El caso de Andrea Bell y Jason, por ejemplo. La misma Macarena nos advertía en algunos de sus textos, en ese texto de Chile hacia el 2021, ¿no es cierto? Que no es solamente una ciencia ficción vinculada a lo maravilloso, al realismo mágico, ¿no? Sino que es una ciencia ficción que pone en juego cuestiones políticas, por ejemplo. Esa era la hipótesis que ustedes señalaban junto a Fernando, creo. Entonces, la apuesta es, efectivamente, uno puede leer en la ciencia ficción chilena cuestiones relativas a la modernización, a los procesos de modernización que ocurrían en Chile y Latinoamérica en aquella época. Uno puede, como señalaba Macarena, hacer alusión a la distopía, a la utopía en su dimensión política. Y la apuesta que hemos propuesto nosotros es señalar que la ciencia ficción chilena hace alusión y recurso a los saberes psi. Y nuestra perspectiva es del lado de la intertextualidad, es decir, cómo este texto es un mosaico de citas, es un conjunto de alusiones a distintas fuentes, y entre ellas, por sobre todo, ¿no es cierto?, de nosotros aparece con fuerza el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, la psicopatología. Pensando en esta mesa también, me acordaba de tres citas, ¿no?, para terminar, ¿no? Ya en el personaje Super Cifuentes, en los años 80, ustedes recuerdan la revista La Bicicleta, ¿no? Cuando se le pregunta a Herbie, bueno, ¿y de dónde sacó este personaje Super Cifuentes, que es un superhéroe chileno? Dice, cualquier personaje es una concreción objetiva y encarna el inconsciente colectivo, ¿no? Eso lo dice hacia los años 80. El mismo Baradit, ¿no? Con motivo de la reedición de su texto Yggdrasil, Baradit dice, cuando un libro perdura, es porque tocó una vena del inconsciente humano, o quizás porque salió desde ahí, justamente. Son los propios escritores también los que dan cuenta de esta intrusión o de esta influencia que ejercen los saberes sí en su propia literatura y en su creación. Eso, muchas gracias. Gracias, Francisco. Voy a dar la palabra entonces ahora a Marcelo Novoa. Marcelo es poeta, editor y docente, candidato al doctorado en literatura en la Católica de Valparaíso, y ha sido jurado, director de talleres y gestor cultural. A finales de los 80 fundó Trombo Azul de Valparaíso, una recordada editorial independiente de esa ciudad. Allí nació LP, 1987, que reeditó como LP Codex Final en 2016. Luego publicó también Arte Cortante, con minúscula en los dos
las dos palabras, si no me equivoco, son importantes, del año 1996, su libro de poemas en fuga, que continuó en el año 2003, reeditando todos estos poemarios el 2019, más recientemente. También el ensayo Álbum de Flora y Fauna del 2002 sobre libros y autores porteños del siglo XX. Y como editor e investigador, Letras en Valparaíso, del 2010, la antología más completa de textos y autores sobre Valparaíso entre los siglos XVII y el siglo XXI. Actualmente su proyecto editorial Puerto de Escape, donde publicó Años Luz, mapa estelar de la ciencia ficción en Chile, el año 2006. Ha editado más de 100 novelas y cuentos de nuevos cultores del género en el país y dirige la página de rescate y debate sobre el género en Chile y Latinoamérica, lo que le convierte en un referente obligado de la escena fantástica hispanohablante. Marcelo, por favor, adelante. Gracias, María Eugenia. Y también aprovecho nuevamente, por supuesto, saludar a Letras de Chile, que ya levantó esta bandera hace ya harto tiempo y ha estado apoyando a las literaturas de género, y me parece notable que ahora estemos combinando, digamos, ciertas fuerzas y uniendo, digamos, nuestros espacios, digamos, con la novela negra, ¿no? Que con la ciencia ficción y la fantasía se topan irremediablemente, es un destino común. Entonces, supongo que en un siguiente encuentro vamos a toparnos incluso de una manera mucho más incestuosa con la novela erótica. También el género erótico también tendría que entrar aquí, digamos, a terciar, digamos, y armar un trío interesante, digamos, con la fantasía y la novela negra. Lo primero, digamos, decir a nuestros compañeros, digamos, de las mesas, en el caso de Macarena, a mí personalmente, y tengo que decirlo, digamos, porque a veces uno no tiene más espacio para hacerlo, lo voy a hacer y voy a perder un minuto de mi exposición para hacerlo. Yo creo que ¿cómo se llama? Darío Ose no debiera aparecer. Es un tema recurrente, digamos, lo ponemos en todas partes, lisa y llanamente porque publicó en Editorial Planeta, pero yo creo que, por ejemplo, en ese lugar, digamos, de las novelas que se deberían destacar en el siglo XX, digamos, al comienzo, debería ser, obviamente, Diego Muñoz. O sea, Flores para un Cyborg, lejos es una novela más de ciencia ficción, más interesante, más jugada y que tiene, digamos, además, una clara tendencia, como se vio, que se convirtió en una de las primeras sagas de ciencia ficción chilenas publicadas durante todo el resto del siglo XX. Eso es lo primero, digamos, es una cosa un gusto que me quería dar. Y lo segundo, digamos, que el tema de la Edad de Oro tiene que verse justamente con lo que nombraba muy bien Francisco, digamos, y es la deuda que se tuvo durante, por lo menos yo diría, los primeros 70 años del siglo XX, todas las literaturas. Yo he conversado con autores y editores de toda Latinoamérica, que se tuvo con Estados Unidos, que era con lo anglosajón, y por lo tanto se hablaba, ¿cierto?, de Edad de Oro. Ellos inventaron esa terminología, la inventó Asimov, y entonces la empezaron a usar ellos, y por eso aquí, digamos, para hablar de Chile, se tendía, digamos, como a equiparar, a homologar y un poco decir, para no parecer tan fuera de ese canon. Pero hoy día, digamos, claramente a partir de los años 80, esa forma de ver la ciencia ficción desapareció en el mundo y aparecieron todo lo que había estado escondido. Hoy día tenemos ciertas discusiones interesantísimas que están sucediendo en el seno de la ciencia ficción norteamericana, ¿no? Como por ejemplo estos premios, ¿no? de esta escritora que tuvo que escribir toda su vida con nombre de hombre y que ahora se destapó, digamos, y ahora por fin el premio tiene el nombre de ella, que es una mujer que estaba a la par con Asimov, Heinlein, todos los primeros prohombres, digamos, de esta. Entonces están pasando cosas muy interesantes, y por supuesto la ciencia ficción chilena no puede estar ajena a eso. Yo me siento un testigo privilegiado, tengo la suerte, y por eso, digamos, es mi agradecimiento, de que así como la gente que, no sé, le encanta, digamos, cierto, los dulces y puede trabajar en una panadería o una dulcería. A mí me encantaba la ciencia ficción desde niño, y terminé, digamos, en este mundo, y conozco mucha gente y me codeo con escritores, autores de todas las edades. Por lo tanto, para mí es un deleite permanente y un agradecimiento, digamos. Y por eso también aprovecho de agradecer a Macarena, que fue la primera investigadora, una de las primeras investigadoras serias en Chile, que compró Años Luz y después hizo una reseña y tomó el libro y le ha permitido esta vida que ha tenido, digamos, la antología a largo plazo. Luego Jesús hizo lo mismo con el tema de alucinaciones, que lo utilizó en su trabajo con sus alumnos, y finalmente Francisco, que nos invitó
¿cierto?, a participar en sus saberes sí hace unos años atrás, digamos, en un hermoso congreso. Por lo tanto, digamos, la literatura, yo he tenido siempre un pie puesto por un lado en la academia y otro pie con los escritores, y hoy día les puedo contar un poco, digamos, de ambos mundos rápidamente para conectar. En los años 80, cuando yo asomé a la Universidad Católica de Valparaíso, digamos, en el pregrado de literatura, y que en ese momento era profesor de castellano y lenguaje, ¿no? Yo tuve la suerte, digamos, de que me acompañaron en ese momento, digamos, como compañeros de universidad y compañeros de ruta, Víctor Rojas Farías, que es uno de los grandes nombres de la literatura fantástica chilena y de Valparaíso. Además ha hecho un libro que es la historia del mito y la leyenda en Valparaíso, que es un clásico que se ha reeditado enorme cantidad de veces, y a Sergio Meyer, que es un autor que también se nombra mucho y que fuimos compañeros, digamos, desde la época de la universidad y participamos juntos en actividades. Y Sergio Meyer era el caso viviente, digamos, de que la ciencia ficción no tenía ningún peso, ningún paradigma, no había ninguna referencia y siempre se le dejaba afuera, digamos, era como ninguneado. Cuando él pudo publicar su primer libro, después descubrí yo que la editora de su primer libro era Miriam Phillip, quien yo puse, digamos, en mi antología, y es una de las primeras mujeres que escribió ciencia ficción en Chile, y por eso, por ser una escritora de ciencia ficción, que tampoco era muy conocida, estudiaba en cursos superiores en la Universidad Católica cuando yo entré, ella lo destacó y trabajó con él. Y luego entonces Años Luz dio vida a este movimiento que hasta el día de hoy, digamos, tal como muy bien dice Macarena, es en auge. Yo siento que hemos pasado 3 momentos, como que no tienen que ver con la edad de oro ni nada de eso, sino que uno es que era el gueto. Los autores estaban recluidos en el fandom y les encantaba. Cuando yo los conocí en los años 80, me acuerdo de haber tenido una reunión en comida en un restaurante chino, digamos, y estaba Baradit, ¿cierto? Estaban muchos de los autores que hoy día son famosísimos, y estábamos ahí reunidos, y todos ellos como tenían un miedo tremendo de salir del fandom, salir digamos, de este gueto, porque fuera de ese gueto no eran nadie, y fuera de ese gueto podían ser juzgados ¿cierto? Con las altas varas, digamos, de la literatura chilena. Y luego, a partir de Años Luz, esto se logró, digamos, y empezaron a dialogar, y por lo tanto, entonces, Alucinaciones TXT permitió incluso que dialogara la ciencia ficción con la fantasía, que al revés de lo que se pudiera creer, eran 2 campos separados al interior de los autores tampoco se llevaban bien entre ellos y se conocían. Y entonces permitió, digamos, hacer ese cruce, y de una manera muy, muy débil faltaría el tercer libro, que es justamente lo que desarrolló después Jesús, que sería el terror chileno, que era como la temática que estaba ahí, digamos, y se la peleaban los 2 géneros, pero no aparecía como tal, aun cuando hay autores de terror histórico en Chile, y algunos, digamos, de ellos se han dedicado casi por excelencia a ese género, o subgénero. Y por lo tanto esto me lleva a mí a pensar, digamos, lo siguiente: esta salida del gueto también significó para muchos autores salir del closet, ¿cierto? Estoy jugando con estas terminologías muy, muy actuales y muy pop, digamos, pero me interesa porque justamente a partir, digamos, de la consagración o la primera visibilización que tuvo la ciencia ficción de los años, yo diría, el 2010, ¿cierto? Muchos de estos autores que habían salido del closet inmediatamente salieron, digamos, de la comunidad, ¿cierto? Como LGTB fantástica, y entonces declararon que ya no eran más escritores de ciencia ficción. Y ahí estaba, ¿cierto? El mismo le pasó a Mike Wilson, y le pasó también a Álvaro Bizama, que es un autor que nació, digamos, él me regaló a mí el nombre de Años Luz para la antología, fuimos amigos muchos años en Valparaíso, y luego él se vino a Santiago y quiso hacer una carrera de escritor serio, y nuevamente entonces la ciencia ficción volvió a quedar, digamos, en este segundo lugar ¿cierto? Canónico, no autorizado, y por lo tanto ellos salieron, digamos, se desmarcaron. Y en cambio, digamos, ¿cierto? Baradit sí ha sido un autor que se ha mantenido en ambos mundos, es muy exitoso por su historia, ¿cierto? Oculta, pero al mismo tiempo es un autor que sus primeros pasos y cada cierto tiempo vuelve, digamos, a renovar los votos publicando algún libro de ciencia ficción o fantasía. Por lo tanto, digamos, ahí hay un segundo momento, ¿cierto? De esta como salida del closet. Y hoy día estamos viviendo un tercer momento que me parece muy, muy interesante, y es que es el tema, digamos, yo diría como de los bárbaros que están tomando, digamos, ¿cierto? La ciudad. Y es que, por ejemplo, a través de Alcif, ¿cierto? Que el día de ayer estaban muy felices, celebraban que es un hito histórico, yo pensé que no iba a vivir para ver eso, tiene 100 miembros.
O sea, 100 personas que se autodeclaran y aceptan ser catalogados como escritores de ciencia ficción, fantasía y terror en Chile, hoy. Eso, por ejemplo, a mí me parece genial. Quedan, ¿cierto?, 2 minutos, entonces, por lo tanto, y lo interesante es que pertenecen a todo Chile. Hay autores desde Arica a Magallanes, como diría, digamos, ¿cierto?, la famosa canción del Colo-Colo, y por lo tanto, entonces, desaparece esta idea, digamos, de que Santiago tenía que ser el centro y por ahí tenía que pasar la ciencia ficción y se está abriendo y ellos han hecho un trabajo maravilloso, genial, digamos, han recorrido todo Chile, ahora mismo están en la región de O'Higgins, pero ya han visitado 4 o 5 regiones y seguimos descubriendo nuevos autores y seguimos, digamos, revisando esta literatura de fantasía y ciencia ficción que se está construyendo, y ahí yo creo que va a aparecer para todos los investigadores y para todas las personas, los lectores más interesados, va a aparecer, digamos, una verdadera ciencia ficción con identidad, que va a aparecer, digamos, desde estos lugares que no tuvieron que pelear un espacio para estar en una editorial conocida, que no tuvieron que pelear un espacio para estar en una antología, sino que se construyeron a sí mismos desde la soledad, ¿cierto? Y desde el anonimato, digamos, de la provincia. Yo creo que ahí vamos a tener muy bonitas luces, digamos, y creo que ahí va a salir el siguiente Hugo Correa, digamos, de la literatura chilena. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Voy a presentar ahora entonces a Jesús Diamantino. Jesús Diamantino es doctor en literatura por la Universidad de Chile, miembro del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Grupo de Estudios Literarios y Comparados de lo Insólito y Perspectivas de Género en la Universidad de León. Actualmente es director y docente del Departamento de Expresión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre sus publicaciones destacan su libro Geografía del Miedo, Historia del Relato de Terror en Chile, de la editorial Cuarto Propio. La edición de las antologías Cuentos Chilenos de Terror, Misterio y Fantasía, volúmenes 1 y 2 de la misma editorial Cuarto Propio, y del libro Monstruos Chilenos, Cuentos Fantásticos y de Terror, de ediciones de la Biblioteca Nacional, y El Legado del Monstruo, de editorial Zigzag. Jesús, por favor. Hola a todos los participantes en esta mesa y también a todos los asistentes, a los que nos están viendo en este momento. Agradezco mucho la invitación a este encuentro internacional de literatura negra y fantástica, tan necesario hoy en día con el auge y apogeo y legitimidad de este tipo de literatura o de ficción, que realmente es una gran alegría participar en estos congresos, compartir con personas y colegas como ustedes que le están dedicando, digamos, una atención tan especial y tan merecida que por mucho tiempo tal vez no la tuvieron, digamos, este tipo de vertientes. En mi caso, tengo que señalar, al igual que Macarena, pero al revés, yo no voy a hablar de ciencia ficción porque no conozco mucho sobre este género. Mi especialidad es la literatura fantástica, pero particularmente el terror. Entonces, mi área de investigación está prácticamente focalizada en la narrativa de terror chilena y mi presentación tiene que ver con eso en estricto rigor. Como les decía, así como el reconocimiento de la ciencia ficción ha sido complejo durante el desarrollo de la narrativa, especialmente la atención crítica, ¿cierto? Que estuvo siempre centrada, o yo creo que todavía en gran medida, en el estudio de la ficción realista. El terror es aún más distante, digamos, frente a los estudios formales literario. Hay muy poca, por lo menos acá en Chile o en Latinoamérica quizás, no hay mucho interés, digamos, por estudiar el terror como una forma más bien autónoma, disociado de lo fantástico, disociado de la ciencia ficción o de otros grandes géneros. Ahora, en este sentido, solamente de forma introductoria, me gustaría señalar lo siguiente.
¿ya? El terror, desde mi punto de vista, ¿cierto? Está asociado con lo fantástico solamente por la articulación interna que tiene el género fantástico. El género fantástico, ¿cierto?, se caracteriza por el choque de lo posible, lo imposible, por la inserción, o sea, de lo posible y lo imposible, según David Roas, la inserción básicamente de un elemento sobrenatural que rompe las lógicas del mundo, ¿cierto? Las lógicas, ¿cierto?, de lo que nosotros entendemos como realidad. Y ese elemento perturbador y extraño que invade, digamos, esta idea de realidad o la hiperrealidad, como lo llama Daniel Ferreras, también un teórico en torno a lo fantástico, es lo que generaría este efecto, ¿ya? El efecto receptivo de la vacilación, como lo que postuló cierto Todorov en los años 70. Sin embargo, el terror, en estricto rigor, no lo defino como un género, sino más bien lo defino como una sustancia. Acá usé la metáfora de la sustancia parasitaria. Para mí es un mecanismo discursivo que se inserta dentro de otros grandes géneros, como la ciencia ficción, lo fantástico o lo maravilloso y sus vertientes, pero que en estricto rigor, ¿cierto?, no me atrevería, digamos, a llamarlo un género. Ahora, esta sustancia parasitaria antigenérica, ¿cierto?, por supuesto que evoluciona, ¿cierto?, y tiene diferentes formas, que desde mi punto de vista estas formas se materializan a través de tipo de transgresiones. Vale decir, la transgresión, por ejemplo, del cuerpo, que daría lugar, digamos, a todos los elementos monstruosos, ¿cierto?, que podemos ver en las ficciones, la transgresión cronotópica, que yo llamo, que es la transgresión del tiempo y el espacio, o la transgresión, por ejemplo, de los paradigmas sociales, que es cuando, digamos, se transgrede todas las normativas o las reglas de civilización y de convivencia social. En este sentido, el terror no necesariamente es fantástico ni sobrenatural. Desde el terror yo lo miro también desde dos perspectivas, el terror sustancial o físico y el terror sobrenatural. Para mí el terror se caracteriza principalmente por la presencia de una amenaza. Esta amenaza, ¿cierto?, es totalizadora y esta amenaza, ¿cierto?, siempre busca vulnerar a los personajes y es reconocida al mismo tiempo extratextualmente por los lectores, ¿ya? Y esta amenaza puede ser sobrenatural, está ahí la asociación con lo fantástico tradicionalmente, o puede ser, ¿cierto?, de carácter sustancial o realista. Eso a grandes rasgos, eso lo explico con mayor precisión en mi libro Geografía del Miedo, pero quería solamente presentarlo de forma introductoria. Ahora, en el desarrollo del terror en Chile también es bastante difícil digamos, de abordar, ¿no? De hecho, por ejemplo, la novela Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, publicada en 1860, tiende a ser considerada también como la primera novela de carácter fantástico y no de terror en estricto rigor. Pero lo que sí tiene, ¿cierto?, Don Guillermo u otras publicaciones de Lastarria como Peregrinación de una Vinchuca, Cuento de Brujas, es la incorporación de elementos estéticos góticos, macabros, que provienen, digamos, del romanticismo europeo, que pueden verse acá, las imágenes grotescas, ¿cierto?, la representación infernal y demoníaca, etcétera. Todo eso se puede ver inicialmente dentro de esta obra. Sin embargo, ya ahora haciendo, digamos, si bien existieron otras obras digamos, que incorporan el melodrama gótico, como El Inquisidor Mayor, o la historia de unos amores de Manuel Bilbao, o Teresa, ¿cierto?, Rosario Rego. Entre medio, ¿cierto?, no hay, digamos, durante el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX en Chile no existe, digamos, una representación concreta del terror, como sí ocurre, por ejemplo, en otros países latinoamericanos como Perú, ¿cierto?, en donde las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿cierto?, incorporan
inmediatamente en el retablo oficial todo el imaginario folclórico y fantástico, ¿cierto?, en la literatura oficial. Por lo tanto, ahí sí tenemos una representación directa, influenciada por el romanticismo y por lo fantástico. En Chile, ¿cierto?, la vertiente romántica es más bien idealista y no sucede. Sin embargo, el primer relato de terror en estricto rigor, que es más bien una representación, ¿cierto?, de una especie de homenaje a Edgar Allan Poe, es el cuento Un siglo en una noche de Joaquín Díaz Garcés, publicado en 1899, que tiene la presencia de una amenaza, que tiene toda la ambientación gótica, todos los elementos estéticos propios del terror romántico heredado por Hoffman y Poe. Sin embargo, Baldomero Lillo también va a presentar algunos textos que no son incorporados, digamos, cuando se estudia Baldomero Lillo desde un punto de vista fantástico, terrorífico, sino más bien están dispersos, digamos, particularmente en sus cuentos populares que fueron recopilados por Raúl Silva Castro, pero también hay textos como El ahogado, o Víspera de difuntos, que sí tienen temas fantasmagóricos, que sí incorporan elementos sobrenaturales, que van más bien vinculados hacia el ámbito del terror y la presencia y la articulación de esta amenaza. Tenemos también a Marta Brunet. Marta Brunet tiene cuentos brujeriles, entre ellos, como por ejemplo Ave Negra o La Machi de Hualqui, e incluso, ¿cierto?, hasta cierto punto Doña Tato con un carácter un tanto más humorístico, pero ahí el tema de la brujería, por ejemplo, y la incorporación de elementos folclóricos están presentes como cuentos fantásticos, diría, de carácter terrorífico. Y siguiendo con esta estela, me parece, bueno, esto obviamente es discutible, ¿cierto? Pero María Luisa Bombal, desde mi punto de vista, también crea una especie, ¿cierto?, de amenaza monstruosa fundada en esta idea de belleza fatal en algunos de sus personajes, como La historia de María Griselda o Las Islas Nuevas de 1939. En esta panorámica, ¿cierto?, del cuento, del posible cuento de terror, ¿cierto?, porque tampoco, insisto, que no es una línea fija, ¿cierto?, identificable, más bien, ¿cierto?, un rastreo, ¿cierto?, de la posibilidad, ¿cierto?, de esta forma de ficción. Tenemos, y ya cerrando, porque sé que me quedan acá 2 minutos según mi cronómetro, Manuel Rojas, por ejemplo, también con 2 cuentos que me parecen importantes, como es el caso de el Colo Colo, y como es el caso del Colo Colo, y por supuesto El hombre de la rosa. Ahora, para finalizar, solamente destacar 2 antologías importantes que ya se han mencionado, ¿cierto? Ya se han mencionado acá, que son fundamentales, donde incorporan, ¿cierto?, mucha literatura no mimética, ciencia ficción, principalmente fantástica, y también algunos cuentos de terror, que es la antología de cuentos chilenos de ciencia ficción y fantasía de Andrés Rojas Murphy, y por supuesto un libro esencial dentro de de la posibilidad de un canon del relato de terror chileno, que es el cuento chileno de terror, publicado en 1986, una antología importantísima, o sea, por lo menos, digamos, desde el punto de vista de los estudios sobre esta forma artística, que se publicó, ¿cierto?, en dictadura, y que también contiene, digamos, las primeras piezas más puristas de un texto de terror. Bueno, yo les agradezco la puntualidad de todos y de Macarena, ¿verdad?, en esta primera vuelta. Y yo he estado en realidad tomando notas y muy interesada en lo que ustedes han estado planteando, así que yo veo que hay varias líneas de posible conversación o discusión sobre sobre temas como el canon, ¿verdad?, de esta literatura, si es que existe algo así como un canon que se pudiera enseñar. Yo estoy pensando, claro, desde la universidad, nosotros tenemos una preocupación constante por cuáles son las obras que entran en un canon, que como se define el canon, ¿verdad?, son las obras dignas de enseñar, ¿verdad? Ese es un tema súper debatible, por supuesto, y yo creo que mucho de lo que ustedes han dicho apunta en ese sentido. Autores que de repente, ¿verdad?, están como dentro de un gueto y si se salen ya no tienen las mismas características de este grupo como inicial, ¿verdad?,
o iniciático casi, ¿verdad? Que tienen digamos, un ámbito y un grupo de lectores que evidentemente no son los académicos, ¿verdad? Ni los críticos literarios más ortodoxos. Pero aparte de eso, yo tomando notas, como digo, ¿verdad? Está el tema de si hay algo así como una edad de oro en cuanto a la novela, ¿verdad? Chilena. Pero yo quisiera en realidad, aparte de estas, como digo, de estas cosas que yo he anotado, me gustaría que ustedes mismos quizás asuman o propongan una ronda de aportes, ¿verdad? En el próximo cuarto de hora, ¿verdad? Que tenemos todavía por delante para después abrir a las preguntas, y yo me voy a preocupar de las preguntas que aparezcan en el chat o que nos lleguen. Así es que yo creo que Macarena había quedado pendiente con una definición, ¿verdad? O con una descripción de su proyecto, y quizás podríamos partir por eso. Claro, María Eugenia. Bueno, lo comento para no voy a mostrarles láminas, pero la idea general del proyecto era, bueno, y sigue siendo, determinar, digamos, determinar y pensar ciertos imaginarios sociales relativos más específicamente a espacio, a tiempo, a sujeto-cuerpo, puesto así, y a tecnología, en obras latinoamericanas y chilenas de ciencia ficción reciente, de los últimos 20 años más o menos. Ese era el proyecto, que, bueno, parte de las ideas de Castoriadis, ¿no es cierto?, que ya son re viejas, pero que yo no dudo en defenderlas siempre que puedo, porque el libro famoso de Castoriadis es del 76, pero a mí me parece que sigue siendo la institución imaginaria de la sociedad, ¿no es cierto? Me parece que sigue siendo un texto fundamental y que en muchos sentidos prefigura todo lo que vino los 50 años después. Es mi manera de verlo, a lo mejor exagero, pero cuando lo vuelvo a leer pienso lo mismo. Entonces, a partir de esas ideas, que son muy complejas, Castoriadis es muy complejo, pero yo lo operativicé de una manera muy sencilla, pensando en ciertas como figuraciones, y no quise hablar ni de alegoría, ni de metáfora, ni de figura, no quise hablar como sino que una cosa más general que englobaría más o menos esas figuraciones, ¿no es cierto? Y sobre todo eso partió antes pensando en el acuario, porque yo antes había hecho otro proyecto sobre narrativa antes chilena y latinoamericana reciente, y me aparecía el acuario mucho. El acuario, como estaba en Bolaño, estaba en Bellatín, estaba no sé, en Gonzalo Contreras, en muchísimos autores. Entonces, a partir de esa cosa como empírica, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué es el acuario? ¿Por qué aparece el acuario? ¿Cómo se puede entender el acuario por ejemplo, en el contexto actual capitalista, ¿no es cierto?, más o menos globalizado? Bueno, podemos discutir, todas estas cosas son muy complejas, digamos, del espectáculo, etcétera. Entonces, a partir de eso, esa es la idea primordial que paso a la ciencia ficción. ¿Cómo aparecen los sujetos? ¿Cómo aparecen los cuerpos? ¿Cómo aparece el tiempo? ¿Cómo aparece el espacio? ¿Y cómo aparece la tecnología? Lo cual es obviamente que es un proyecto enorme y uno podría llevar una vida, ¿no es cierto?, haciendo eso, pero en alguna medida lo hice. Yo creo que todavía es precario, pero estos como resúmenes que yo les puse, ¿no es cierto?, es más o menos cómo aparece. Ahora, ¿por qué la ciencia ficción? Que es una pregunta interesante, porque claro, como se dice normalmente, a mí no me gusta mucho decir que si es menor o si es mayor, me parece que esa cosa como de criticarle a la crítica, que no lo considere, la verdad, para mí no es muy interesante. O sea, a mí me parece muy interesante toda la literatura, y la ciencia ficción en particular, porque me parece que es muy visible ahí estas imaginaciones sociales, en general en la literatura y en particular en la ciencia ficción, también en el terror, por supuesto, no digo que no, pero la ciencia ficción me parecía muy visible de alguna manera, y la ideología en un sentido así como altuseriano, digamos, de cómo uno se imagina su existencia en el marco del medio de producción,
Entonces, ¿cómo se imagina? Entonces, en ese sentido me parece, y por eso había puesto esa imagen de la peli que no me acordé, se me olvida el nombre siempre, de la película de los anteojos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la ciencia ficción a mí me sirve como esos anteojos negros que se encuentra un personaje en esta película y que cuando, ¿no es cierto?, cuando se los pone y ve, por ejemplo, en los diarios, y en los diarios dice disfrute de una bella vida, entonces le consume, o obedece, o etcétera. Entonces me pasa un poco eso, me sirve un poco como esos lentes, por eso había puesto esa imagen. Y bueno, y así es muy pesimista, me critican ser yo tecnófoba, no soy un poco, pero tampoco tanto, pero me parece que la ciencia ficción latinoamericana y chilena tiene una visión bastante oscura de la tecnología que esclaviza, digamos. Hay una excepción, sobre todo en una novela argentina, en Castañet, pero igual yo creo que sí, lo que pasa es que no es tan evidente. Entonces, bueno, eso, para no tomarme más tiempo. Comentando breve, no solo una acotación respecto de Jaque. Jaque publicó sus textos en inglés. Están disponibles en Amazon, se llama The Noise of Time y Exit, ¿no? El ruido del tiempo y puerta de escape. Así que están reeditados, no sé si con modificaciones, no leí la versión en inglés, pero eso es como un dato. No, pensaba un poco lo que ha surgido acá, escuchándolo a ustedes respecto de nociones como edad de oro o el canon, etcétera. Y mi experiencia como si un villano invitado a esta escena literaria de la CF, es que para mí fue muy valioso todo el material que existía en blogs, sitios, web, etcétera, y pienso que desde ese punto de vista la academia tiene una deuda respecto a este género en particular, ¿no? Así como también me imagino puede compartirlo Jesús respecto al terror o lo fantástico, porque mi impresión fue que tenemos ciertas, ¿cómo decirlo así? Ciertas nociones que hemos edificado y que las tenemos ahí como si fuesen sagradas. Por ejemplo, de Correa se dice que es el padre de la ciencia ficción, o de Aldunate se dice que es la dama de la ciencia ficción chilena. Yo estaría en desacuerdo respecto a los dos términos, ¿no? Uno por la connotación que tiene y otro porque en términos, podríamos decirlo así, teóricos, no son tan precisos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Aldunate, dama de la ciencia ficción, gran parte de su literatura no es de ciencia ficción, cuesta encontrarlo así con nitidez, digamos, o sea, es más bien relativo a lo fantástico, a la fantasía, etcétera. Y en el caso de Correa también hay una serie de mitos que circulan, ¿no? Como gran referencia, ¿no? Sin duda su obra es fascinante, pero no sé, su amistad con Bradbury, etcétera, y todo ese tipo de cosas, o que Los Altísimos se tradujo a no sé cuántas lenguas, nunca fue traducido Los Altísimos, ¿no? Solamente existe en español, o que habría, no sé, una serie de cosas como esa. Uno escucha, entonces, para volver, me parece que de una u otra manera, no solamente respecto a los autores de los 60, me parece que en general está la pregunta académica o investigativa para poner a prueba o someter a exploración estas categorías que damos por ciertas. Y una última cosa, a propósito de lo que se ha conversado acá, un poco el trabajo de Macarena, Jesús y el mismo Marcelo, y tenemos, diría yo, ciertos problemas identitarios, ¿no? A propósito de qué sería la ciencia ficción chilena. Si pensamos en Argentina, en fin, en el Río de la Plata, hay toda una tradición enorme respecto de su propia producción fantástica o fantasía. Se me viene a la mente algo que alguna vez leí que proponía Marcelo respecto de la ciencia ficción o lo fantástico andino, ¿no? Entonces, un poco dejando atrás estas categorías de Calois o de Todorov, en fin, que usamos recurrentemente para dar cuenta de nuestra literatura. Entonces mi pregunta ahí es, bueno, ¿qué categorías, qué conceptos o qué definición nos podría ayudar justamente para interrogar nuevamente y de manera renovada la ciencia ficción y lo fantástico chileno? Eso es como... Gracias, Francisco. Marcelo. Sí, gracias. Oye, me parece súper interesante que lo estemos conversando. Siento como una especie como de alivio, digamos, porque es una mochila que yo me autoimpuse, digamos, hace más de 15 años, de no cejar, digamos, de que este género entrara a la academia, digamos, porque por eso el gesto que yo nombro no es menor, o sea, que Macarena se interesara. Yo te digo, el libro, yo hice el esfuerzo de que Años Luz se publicara en la Universidad del Paraíso, porque yo sabía que para mucha gente, el que dijera que no era Puerto de Escape solamente, una editorial recién nacida, digamos, ¿cierto? Sino que dijera Universidad de Valparaíso, iba a significar, ya, lo podemos mirar dentro del canon, lo podemos, ¿cierto?,
como le iba a dar inmediatamente un respiro. Hubo una especie de un trampa ojo, ¿no? Justamente para los académicos. Y esto no resultó tan bien en el primer momento, pero gracias al gesto de personas que les gustaba el tema y que estaban cercanos, empezaron lentamente, digamos, y hoy día vemos que sí existe, que hay una relación. Por eso yo tomo las palabras que dice Francisco y es real. Yo creo que, por ejemplo, este es el momento, digamos, de volver a repensar, digamos, nuestros teóricos del género. Pienso que, por ejemplo, Todorov, de verdad, o sea, el que haya dejado fuera a Borges, que haya dejado fuera a Kafka, que no haya hablado nada de lo latinoamericano en su trabajo, que es de los años 70, o sea, cuando como dices tú, toda la escena del Plata estaba ahí funcionando hace 20, 30 años, o sea, para mí lo descalifican, te lo digo de frentón. Y yo partiría, digamos, por ejemplo, de Barrenechea, partiría, digamos, ¿cierto?, de autores como, incluso a lo mejor que están más fuera, pero que lograron centrar lo latinoamericano, y pensaría, por ejemplo, como que Roa podría ser quizá uno de los primeros pensadores que abrirían para el siglo XXI esta idea de una mirada, porque, por ejemplo, me pareció fascinante cuando él pone a Edgar Allan Poe como autor latinoamericano, digamos. Él dice, es americano, es del nuevo continente, es de este mundo. Es una maravilla, digamos. Uno dice, por fin, ¿no? Porque esta idea norteamericana de separarse, de estar por encima de Europa, y en cambio no estar con nosotros, digamos, como geográficamente sí lo es, y él lo hace, digamos, ¿no? Dice, hace esta risa nueva para el terror y la fantasía. Entonces yo siento que por ahí habría que volver a pensar. Pienso después, Piglia es un nombre importantísimo que hay que volver a mirar, porque lo dice, no le dedica un trabajo exclusivo, quizás la misma enfermedad no le dio tiempo, pero la conexión que hizo, por ejemplo, con lo fantástico, lo policial y el tema, digamos, esto de la ideología, es otro tema que está ahí dando vuelta, y la ciencia ficción siempre fue un tema de interés. Tuve la suerte de conversar una vez con él, y el tipo estaba muy interesado, se llevó años luz y quería saber más, digamos, ya en esa época sabía de Juan Emar, entonces yo siento que son autores que hay que reinventar un canon nuestro, un canon que hable para nosotros, desde nosotros. Yo siento que estamos más que capacitados, y por supuesto varios de los que están aquí presentes tendrían que estar en ese canon por su estudio, su trabajo y su interés. Yo les quería mostrar como una novedad y una sorpresa, porque para que vean ustedes que la pandemia ha afectado a todo. Esta es una revista hecha el año pasado en México. Es una revista de la Universidad de Puebla, de México, que le dedica un dossier completo a la ciencia ficción chilena. ¿Se fijan? Y es una revista preciosa porque además, se fijan, el troquelado es nuestra bruta geografía, es precioso. Tienes que darnos el dato cómo comprarlo. Eso quería preguntar, ¿cómo se consigue? Bueno, todavía no se consigue porque, de hecho, esta revista se demoró 6 meses en llegar a mis manos, porque si uno piensa que el tema de la pandemia es mala en Chile, en toda Latinoamérica es kafkiano, ¿no? Es terrible las demoras. Entonces, la autora Joana Lozoya, que es una arquitecta y escritora, una investigadora que se hizo cargo de esta edición, más de 100 páginas dedicadas a nuestra ciencia ficción desde el pasado hasta el presente, habla justamente de eso, digamos, de que estamos realmente en un pie muy, muy interesante de poder empezar a conectarnos y insistir, digamos, que, como también se lo escuché que lo dice recién Francisco, yo les voy a pasar internamente el dato para que se comuniquen con ella, porque a lo mejor quizás si una universidad se interesa, el mismo gesto que hice yo, digamos, el 2006, a lo mejor es probable que haya una valija interna, algo así, se pueda tener el libro. Estamos tratando, digamos, de que una librería lo tenga, digamos, entonces pueda ser el lugar donde todo el mundo pueda ir a comprarlo, porque no va a ser tan fácil que llegue así, digamos, porque de hecho es una revista universitaria, no es una editorial comercial. Y lo interesante, digamos, lo último, para ir matizando con lo que estábamos hablando, que también siento, digamos, que el tema fantástico ha crecido, o la noción fantástica, y lo tiñe todo, digamos. Creo que hoy día, digamos, me parece que, o sea, por ejemplo, a nadie le cabe duda, digamos, de que Bolaño, yo diría el 70% de su obra es fantástica, digamos, es como, y desde un fantástico nuevo, ya no siguiendo lo que hablábamos antes, esta directriz de Todorov o de los antiguos, digamos, ¿cierto? Sino que es un fantástico nuevo en el cual él, lo no mimético, lo cobra todo, ¿no? Estoy leyendo ahora a Mariana Enríquez, por ejemplo, y también es una autora que justamente pasa del terror a la crónica, y de ahí a lo policial, y de ahí a lo pop,
Entonces yo siento que Latinoamérica está aportando algo, por ejemplo, más interesante. A propósito, y lo dejo como final, que creo que hay muchas más posibilidades, digamos, de que sigan apareciendo autores nuevos, interesantes, desde esta vertiente, desde la vertiente de lo fantástico o no mimético, que por ejemplo lo que está pasando en este momento en el mundo con el policial, que siento que se está como literalmente ahogando, ¿no? Es casi un problema como del tema, digamos, de que se está acabando el petróleo. Pareciera ser que los temas de los policías se les están acabando, se están agotando, ¿cierto? Se está filtrando, porque piensen ahora, ¿no? Esta idea loca, ¿no? De los españoles por ejemplo, de querer separar ahora por países, ¿no? Y entonces está el neopolicial danés, como si, se fijan, algo que no había existido nunca, en 100 años nadie se le había ocurrido separarlo por países en Europa, y ahora ya es porque no les queda más comercio que eso, ¿no? Para poder sacar los 15 autores que ellos quieren publicar, y después entonces van a hablar del neopolicial, digamos, ¿cierto?, de Albania, y así van a seguir para que no se agote, digamos, este consumo. Y en cambio los latinoamericanos, si ustedes se fijan, yo diría que casi no hay autor latinoamericano relativamente importante o que está hoy día estudiando en los cánones. Estoy pensando toda la generación, digamos, de Bolaño, que no haya tocado el tema, que no haya participado de los géneros y que no haya usado, digamos, siento que así como Octavio Paz hablaba digamos, del espíritu romántico, ¿cierto? Como esta idea, digamos, de que se puede usar sin pertenecer al género, sin ser adscrito, digamos, a esta generación. Yo creo que hoy día hay un espíritu fantástico que está rondando toda la literatura latinoamericana y tiene que ser estudiada, por supuesto. Jesús. Sí, bueno, lo que yo quería comentar ahora, bueno, estando muy de acuerdo con lo que señalan los colegas, especialmente por la necesidad de tal vez una conceptualización, como decía Francisco, para abordar estas nuevas vertientes de lo no mimético. A mí lo que me llama la atención respecto al terror fantástico o al terror, digamos, realista, es que los últimos 20 años ha tenido un auge tremendo, al igual que la ciencia ficción en la actualidad en Chile. Yo creo que esto se debe principalmente a la multiplicidad de plataformas de publicación y difusión, que también lo hacía notar Francisco, el fenómeno transmedial, el entrecruzamiento, ¿cierto?, intertextual entre el cine, las series de televisión, los videojuegos incluso, y todo esto, ¿cierto?, convergen, digamos, en temas súper interesantes que el terror, por ejemplo, hoy día está tomando, como la reconfiguración de la memoria histórica, por ejemplo. La historia ahora se lee con otros ojos, con ojos lúdicos y con ojos también terroríficos, ¿no? Donde emergen monstruos que quizás siempre estuvieron vedados por mucho tiempo. La rearticulación de temas y tópicos folclóricos, que eso también me parece muy interesante. Y por supuesto, el auge de las editoriales independientes, que han permitido también visibilizar a nuevos escritores, ¿cierto?, a nuevos intereses creativos, nuevas experimentaciones en torno a lo fantástico, al terror. Por ejemplo, también hay un fenómeno, hay una obra muy interesante que a mí me interesa mucho, que es la trilogía gráfica de Mortis, que es un renacimiento, ¿cierto?, del Doctor Mortis, uno de los personajes icónicos del fantástico y el terror en Chile, que incluso también el Doctor Mortis, tanto en el cómic como en el radioteatro, incursionó un poco en la ciencia ficción. Ahora, ¿cierto?, hace unos 10 años atrás, Arcano Ediciones, ¿cierto?, sacó una trilogía de compilación de relatos gráficos donde participa autores como Jorge Baradit, Francisco Ortega, Carlos Reyes, ¿cierto?, el mismo Miguel Ferrada, quien es que inicia este proyecto, en donde se toma la figura del Doctor Mortis, una figura monstruosa, inefable, ¿cierto?, con también incorporando elementos de Howard Philip Lovecraft, ¿cierto?, del terror cósmico de Lovecraft, que también creo que hay una vertiente ahí muy importante de influjo intertextual de este autor. Y también, ¿cierto?, por otro lado, hay una interesante revisión, por ejemplo, de la rearticulación de tópicos incluso que ya estaban un tanto en desuso, como clichés
¿cierto?, para esta forma literaria que es el gótico. Hay una reconfiguración del gótico también, en novelas, por ejemplo, como Los últimos días de Clayton y Coe, de Francisca Solar. Hay un interés muy grande, ¿cierto?, ahí también por recuperar esta forma desde otros parámetros, también revisando la historia chilena y también creando un vínculo con todo el imaginario de la Ghost History inglesa, ¿cierto? Tenemos también ciencia ficción de terror, como es el caso, ¿cierto?, del informe 5002 de Armando Roselot, donde hay varios cuentos, ¿cierto?, que incursionan en amenazas, ¿cierto?, que tienen que ver con digamos, con esta forma discursiva. Y también destacar antologías como Imaginarias, que es una antología de relatos fantásticos publicados por Triada Ediciones, en donde participan solamente mujeres. Y por supuesto Chile del Terror, que es Chile del Terror, que de editorial Austroboria, que también ha sacado ya varios números, ¿cierto?, compilando a diferentes autores. Y lo que quería señalar con esto es que el terror, digamos, ha tenido un auge maravilloso en los últimos 20 años, a diferencia, digamos, de los 90 hacia atrás, que había muy poco. Ahora creo que es un momento muy interesante para dialogar, estudiar y pensar, ¿cierto?, sobre estas formas artísticas no miméticas. Muchas gracias, Jesús. Tenemos una pregunta en el chat, ¿verdad?, de Eva van Kramer, y yo creo que la podríamos leer para ver cómo, no solamente Jesús, que creo que está más directamente concernido, sino que los demás también podrían responder a ella. Ella pregunta, entonces, dice, ¿la novela de terror basada en Crónica Roja vendría a ser terror realista? ¿O se le llama terror a secas y solo se hace la distinción en los casos que fantasía, que haya, me imagino, que exista fantasía o ciencia ficción involucrada? Esa es la pregunta de Eva van Kramer. No sé quién quisiera partir respondiéndola, no sé si el mismo Jesús o algún otro de nuestros panelistas. Bueno, o sea, claro, desde un principio teórico, yo creo que una novela, ¿cierto?, basada en una crónica roja, con la presencia de una amenaza, pensemos, por ejemplo, en una novela, digamos, en una novela donde la amenaza, digamos, está focalizada en un asesino, por ejemplo, también eso es bastante complejo, ¿cierto?, de definirlo. Pero desde mi punto de vista, claro, puede tener un componente terrorífico, puede ser terror, pero también, ¿cierto?, la idea con esta, digamos, con esta propuesta no es tampoco, digamos, categorizar todo absolutamente, sino que entender, digamos, el terror desde una perspectiva más amplia, desde lo realista y también desde lo sobrenatural, ¿ya? Y claro, yo creo que lo podríamos llamar terror a secas, digamos, como una forma discursiva. Ahora, todo lo que está por debajo de eso y todos los matices, por supuesto, que es lo interesante, por la forma en que empieza, de la forma en que el terror, digamos, se imbrinca con otro género. No sé si Macarena o Francisco quisieran responder desde su punto de vista a lo que aquí se plantea o asociarlo a su propio campo, que podría ser ciencia ficción. Macarena. Sí, una respuesta bien general que tiene mucho que ver con lo que dijo Jesús y con lo que dijo Francisco también antes. Como que depende, como dijo, creo entenderle a Jesús, cómo uno lo defina, digamos. ¿Ah? No hay una tabla de la ley, no es que Dios, bueno, no es que yo sea creyente, pero igual, para los creyentes haya bajado con una definición del cielo y haya dicho, esto es terror, esto es ciencia ficción. No es así. Y lo digo porque siempre es algo que aparece con la ciencia ficción. ¿Qué es y qué no es? Ahora, por otro lado, tampoco cualquier cosa es ciencia ficción, creo yo. Y por eso estoy súper de acuerdo con lo que dice Francisco, que por ejemplo, no sé, Juan y la cibernética, están no están en el centro. Yo pienso en la ciencia ficción como una especie más bien de sistema solar, por decirlo, como algo así, donde hay obras que son evidentemente,
que están ahí porque tienen una serie de elementos que yo alguna vez hice una definición donde dije que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el tiempo, no solo con el futuro, en general con problemáticas con el tiempo, por supuesto con la tecnología, pero hay relatos que tienen todo esto y otros que no. Juan, y la cibernética tiene que ver con la tecnología, pero como tú decías muy bien, Francisco, con la fábrica, o sea, con la fábrica fordista, o sea, cibernética es un nombre, que es interesante, uno puede analizar mucho por qué le puso así, digamos, pero lo que hay ahí, así si uno analiza fríamente, como lo hizo Francisco recién, no es cibernética, es fábrica, es fábrica del siglo XIX, podríamos decir incluso, pero sí es tecnología, no es la tecnología de ahora, pero es tecnología. Entonces, y la otra novela del Cosmos la prefieren vírgenes, es bastante más cercana a lo fantástico, la pienso yo, tiene algunos elementos, pero así, pero se dice la dama de la ciencia ficción, que es un criterio editorial que a mí tampoco no me convence nada, primero porque a uno no le gustaría que le dijeran dama, me parece, partiendo por ahí, de ahí en adelante, ¿no es cierto? O lo mismo, el padre de la ciencia ficción, o la edad de oro. Yo creo que todo eso, como que hemos recibido muchas palabras de fuera, o la ciencia ficción dura o blanda. Todos los congresos que uno va, gran pregunta, gran tema. Yo creo que a uno tiene que abocarse a los temas que le interesan, no que le interesan porque a mí me gusta, sino que le permiten pensar en cuestiones que a uno le parece relevante pensar, eso, y claro, y creo que la ciencia ficción hay obras que tienen muchas cosas que tienen que ver con la ciencia ficción y otras que tienen poquitas, pero que también están dando vuelta. Entonces Bolaño, por ejemplo, yo no diría para nada que tiene obras ni de ciencia ficción ni fantástica, pero sí hay muchos temas de ciencia ficción que están dando vuelta. Por ejemplo, Los detectives salvajes, muchas historias que se cuentan, por no hablar del espíritu de la ciencia ficción. Ya como que no creemos en esas cosas tan tajantes, entre otras cosas porque lo que es fantástico y lo que es real, igual yo creo que hay un nivel en lo que se puede discutir, que yo tengo esto aquí ahora, sí, pero también es algo muy complejo de discernir imaginariamente y tiene que ver con el tiempo en que uno vive, el lugar donde uno vive. Entonces eso diría yo en general sobre ese tipo de discusiones que siempre aparecen sobre estos géneros, como que hubiera una sobredemanda, un mandato por definirlos a este tipo de modalidades, como que ya, pero es que usted para ser tiene que ser un género, ¿y cómo es? Y dígame, ¿y esto es o no es? ¿Esta novela pertenece o no pertenece al género? Eso diría yo. Yo voy a intervenir un momento. Yo creo que en verdad esas palabras, esos títulos, ¿verdad? Tienen que ver, por una parte, claro, con una política editorial que tiene que existir, digamos. La editorial tiene que decir, voy a publicar una obra que está en esta línea, en este casillero prácticamente, bueno, y es inevitable, eso es parte del trabajo editorial. Pero además yo creo que nosotros tendemos mucho a recibir, a recibir más que o sea, no tenemos mucha conciencia de lo que nosotros podemos crear, sino que más bien de lo que recibimos, incluso los nombres, ¿no es cierto? Todas estas palabras que hemos estado usando no son nacidas en Chile, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Cuando se habla incluso de la novela negra y se dice en francés, ¿verdad? Noir, ¿verdad? Eso ya nos da una señal, ¿verdad? Y además, yo también interviniendo muy brevemente, ¿verdad? Estoy pensando en mis estudiantes de literatura de cuarto año, ¿verdad? Yo les hago un curso que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora en primera instancia, o aparentemente, que es sobre literatura medieval, ¿verdad? Y no se pueden imaginar el interés con que ellos entran en esa literatura porque tienen interés en esta literatura fantástica actual. Y eso es una cosa muy reconfortante. Hay otra pregunta, ¿verdad?, que me parece también interesante, de Leonardo Espinosa. ¿Qué opinan del auge latinoamericano del New Weird? Del Weird, seguirá, creo. Otra vez, palabra venida de otro lado. Creo que se entrelaza con lo fantástico, con lo monstruoso, con la ciencia ficción, multidireccionalmente. ¿Hacia dónde va esa tendencia? Ofrezco la palabra. Marcelo. Sí, bueno, lo primero es decir que tanto Eva Van Kramer y Leonardo Espinosa son de Alcifa, son dos jóvenes escritores chilenos de literatura de ciencia ficción. Increíble, y que estén participando también esto, para mí también eso empieza a romper todas esas barreras, esos guetos mentales, porque suelen no participar en este tipo de eventos, y al revés, digamos, uno piensa que a ellos no tendrían interés, lo mismo que te pasa
a ti, María Eugenia, porque justamente la fantasía heroica, ¿cierto? A partir, digamos, de Tolkien, se tomó, digamos, la literatura medieval y la convirtió en Fanático. otra cosa, Sí, sí. ¿cierto? La revolucionó. Y hoy día los chicos están, absolutamente, nosotros tenemos una editorial que, y además, por ejemplo, hay una lectura femenina, ¿ya? Yo siento que es muy interesante que está pasando en el mundo con respecto a esa literatura, ya no es la cosa de capa y espada, ya no es la cosa, digamos, solamente del héroe, ¿cierto? Que lucha en los O de torneos. la, sí. O de la mujer de capa y espada. Exacto, También, está cambiando, justamente, de hecho los claro. roles cada vez son más interesantes y se van desdibujando en esas géneros. Muy bien. La pregunta es cierto que hace que Leonardo es re interesante porque este es como el último concepto que se le ocurrió, digamos, a los gringos, digamos, a los editores gringos, el New Weird, porque no hallaban qué hacer, porque tenían una cantidad de autores que se habían salido, digamos, porque ellos ya tienen clasificado, tienen terror, ciencia ficción, ¿cierto? Erótico, todo muy clasificado, y los autores entran ahí y tienen circuitos, entonces habían autores que tenían un poquito de todo, ¿no? Que de un capítulo a otro pasaban, y entonces inventaron esto, a alguien se le ocurrió, partió incluso casi como en un poco peyorativo, ¿no? Porque es como la nueva rareza, ¿no? Los nuevos raritos, digamos, de Extraño. eso sería, digamos, la traducción. Pero lo interesante es que ha dado cuenta, digamos, y la mayoría de esos autores cuando le preguntan, digamos, el New Weird, digamos, gringo, ellos hablan de que, por ejemplo, ellos partieron con el boom latinoamericano. Ellos se dieron cuenta que podían escribir sobre cualquier cosa cuando leyeron a García Márquez, cuando leyeron a Carlos Fuentes, cuando leyeron a Cortázar, y se daban cuenta de la libertad que tenían estos autores para no estar obligados a que si querían hacer un cuento que partía de terror y después se convertía en un cuento de amor y terminaba siendo un cuento, digamos, de niño, que podían hacer eso, digamos. Y los latinoamericanos lo hacían, te fijas, lo reconocen ellos, y nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces, por lo tanto, que hoy día esté pasando eso en Latinoamérica es muy normal. Yo creo que los nuevos autores, con estos cierros, digamos, de ciencia ficción latinoamericana, ya se soltaron absolutamente, digamos, de esta como amarra que vendría, digamos, conectada todavía con el siglo XX, o que sucedía en el espacio, o que sucedía en el futuro. Yo creo que los autores, digamos, de ciencia ficción latinoamericanos, estoy pensando, por ejemplo, en los casos más recientes de Colombia o de México, incluso, digamos, por ejemplo, el mismo caso que vamos a tener, nosotros va a estar la Soledad, ¿cierto?, de Ecuador, digamos. Ellos ya están absolutamente increíbles, hicieron como una especie de viaje mental, como una voladura, y están en otro plano, digamos, no, ya no les interesa esto, y las editoriales tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de captarlos, de atraparlos, ¿no? Entonces, como que esta cosa por eso ahora todo va asociado, el nuevo gótico, el nuevo queer, el nuevo, porque como que se nos escapan permanentemente, y los autores están increíblemente, me encanta eso, como desatados, ya no tienen ninguna frontera. Pienso, por ejemplo, en Paz Soldán, por ejemplo, que escribe un libro de ciencia ficción dura, pura, ¿no? De esta guerra futurista, y al siguiente escribe un libro, digamos, sobre una cárcel, digamos, que también puede ser en el futuro, pero es completamente realista, digamos, con una especie de plaga que los Entonces, ya no están preocupados ni siquiera de que alguien me vaya a decir me salí del género o voy a perder a mis lectores, sino que al revés, están como generando una inyección, digamos, de fantasía muy saludable. Yo siento que por ahí va la cosa. Isco, ¿tú quisieras Sí, añadir algo? Sí. esas dos preguntas me hacen pensar en lo siguiente, y es si, en el caso de la ciencia ficción, el solo hecho de incluir ciencia daría lugar a literatura de ciencia ficción. Pienso que no, en la medida que, como dice Sarlo, ¿no? La literatura no piensa como la ciencia, sino que piensa como cree que piensa la ciencia. Por tanto, efectivamente, no se trata del uso de un contenido que va a definir entonces al género. Y pensaba a propósito de estas definiciones o los problemas de la definición, yo creo, un poco revisando o cuando he investigado sobre el punto, y es que efectivamente no hay un consenso respecto a la definición de ciencia ficción, y creo que hay al menos dos vertientes, ¿no? La vertiente de los editores, que intentaron definir la ciencia ficción, ¿no? Desde Gensbach, que mezclaba a Edgar Allan Poe con Verne, y le ponía un poco de futuro y un poco de ciencia y science fiction, así. Entonces hay una tradición que tiene que ver con los editores, y particularmente con los editores de los pulp o de los magazines gringos,
¿no? Aparece Asimov, Campbell y otros, y está toda la vertiente que intenta hacer definiciones que van desde, como sugería la pregunta, ¿no? De definir el género a partir del contenido. En el caso de la ciencia ficción tiene que ver con la ciencia y con el futuro, o podemos meter en la vida extraterrestre, los viajes interestelares, etc. Entonces, claro, el punto es cómo escapar a la taxonomía, o cómo escapar a esa idea que el contenido definiría entonces el género. Lo mismo respecto del terror, o sea, ¿es por el hecho de que aparezcan fantasmas, demonios, que estamos hablando de terror? No. Tiene que ver con una operación. A mí me gusta, aunque es antigua también, a propósito de lo que decía, es la definición de Sarko-Dubin, o sea, que justamente pone la idea del extrañamiento y la cognición en un juego que va más allá de la idea de definir un género por su contenido o por su motivo, ¿no? Un poco a propósito de eso es lo que pensaba. Sí, solo decir que en las crónicas marcianas, por ejemplo, la tecnología no tiene casi ninguna importancia, o sea, es mínima, y yo creo que nadie diría, no, ese no, por lo menos compelido a dar ejemplos, muchos daríamos las crónicas marcianas como ejemplo, y las crónicas marcianas, la tecnología, aparte del cohete, que es bonito y brilla, pero realmente la reflexión importante es otra, no es la tecnología. Gracias. Bueno, la pregunta de Marcos Cortés es como un desafío y es una muy buena pregunta para cerrar esta mesa. Así es que, porque yo creo que todos ustedes van a tener que jugarse de alguna manera para responderla. Marcos Cortés dice, pregunta, ¿deberíamos en Latinoamérica definir entonces nuestros propios lineamientos y conceptos? Sobre todo yo creo eso, ¿no? En torno a la ciencia ficción, lo fantástico y el terror. La pregunta es, ¿deberíamos y podríamos? ¿Verdad? Así es que adelante, no sé quién quisiera responder en primer lugar. Jesús, a lo mejor. Sí, claro, claro, bueno, una pregunta muy difícil de responder, pero creo que si bien yo estoy de acuerdo con que actualmente, digamos, una forma artística, como es el caso del terror, no se define exclusivamente por la presencia de un fantasma, como decía Francisco, o algo por el estilo, sino que hay componentes que van mucho más allá y que son más importantes. Ahora yo sí creo, ¿cierto?, que en este caso, en el terror propiamente tal, sí debería existir por lo menos la especificación de ciertos elementos que puede tener, ya elementos internos. A mí me gusta mucho el concepto de las transgresiones, ¿cierto?, que tiene que ver más con que de qué forma esta amenaza que se presenta en estas ficciones transgrede el mundo representado. Y esas diversas formas de transgresión amplían las posibilidades también de análisis, amplían las posibilidades de interpretación, pero ya yo creo que estar hoy en día, como dice Marcelo, yo también ahí no le tengo mucha estima a Todorov, ¿cierto? Por muchas cosas que deja de lado, que desestima mucho, pero que sin lugar a dudas nosotros como teóricos, investigadores, nos hemos encargado con bastante esfuerzo y también con bastante cuidado también, ¿cierto? De empezar, digamos, a intentar definir. Ahora, en el caso de Latinoamérica, yo creo que estas definiciones propias, lo que yo creo, no sé si son del todo necesarias. Yo creo que más bien, ¿cierto?, el análisis que se debería hacer es de qué forma, ¿cierto?, se representa la ciencia ficción acá, qué es lo que está representando la ciencia ficción, de qué nos está diciendo el terror, pero no necesariamente eso debería estar sujeto a un concepto, a una categorización específica. El caso, por ejemplo, que mencionaba Marcelo de Mariana Enríquez es un gran ejemplo, no solamente Mariana Enríquez, también muchas autoras que hoy en día están escribiendo en Latinoamérica, Samantha Schweblin, Francisca Solar, acá en Chile, o Carolina Melis, ¿cierto? O Lina Meruane, que ha incursionado también en formas no miméticas, como también la Alejandra Costamagna, en fin, ¿cierto? Pero yo creo más bien que los conceptos, ¿cierto?, las definiciones propias, tienen que ver más con las representaciones y con la forma en que nosotros interpretamos los textos. Lo que nos quieren decir los textos sobre una realidad, sobre una sociedad, sobre cambios socioculturales. Por ejemplo, en Chile hoy es muy interesante cómo se está rearticulando la memoria histórica, cómo se está releyendo nuevamente la memoria. Una memoria por mucho tiempo fracturada, pero que ahora ni siquiera ha sido la literatura realista lo que ha puesto en tela de juicio, ¿cierto? O sea,
no ha sido la literatura realista la que ha puesto, digamos, más en boga, desde mi punto de vista, la fractura de la memoria, sino que la literatura fantástica, la ciencia ficción, 5, por ejemplo, de Baradit, hasta muchos otros textos, están, digamos, reflexionando sobre esto. Yo creo que tiene que ver más bien con eso, hablar de las representaciones, más que de conceptos establecidos, impuestos que nos permita, digamos, definir todo desde parámetros. Yo creo que eso ya no va por ahí el camino. Gracias, Jesús. ¿Alguien más quisiera responder a esa pregunta de Marcos? Yo, si bien ya advertí al principio que no tengo esa formación literaria rigurosa, pero sí creo que esto es independiente de la disciplina. Creo que más que tener un gesto de autorreferencia, uno debería participar del debate. Y en el debate, en el análisis, en la discusión, uno podría tener como efecto quizás un concepto novedoso, porque si no se una autorreferencia sostenida, siempre un concepto toma su especificidad en oposición a otro. Por tanto, para generar un concepto acorde a nuestros textos, a nuestra problemática, bueno, deberíamos ver si nos sirven ciertas referencias y qué diferencia establecemos respecto de ciertas otras teorías. Entonces pienso que más que tener esta cosa de replegarse, no, justamente ir a interrogar, ir a analizar. Por ejemplo, no sé, muchas de las obras que yo he podido revisar, y ustedes me corrigen, sobre la ciencia ficción latinoamericana y chilena en particular, son generadas en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, me parecería interesante establecer un debate, una reflexión, un diálogo con esas autoras, Andrea Bell, Rachel Haywood, que han analizado nuestra literatura de ciencia ficción y ver qué ocurre en ese debate, más que replegarse y decir, yo voy a inventar un concepto propio porque es bueno. Eso. Así es. Macarena. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, no es que el problema no es si son de acá o si son de allá. De hecho, a mí ciberchamanismo, que bueno, hasta lo que sé lo inventó en español, pero que intenta recoger, a mí no me gusta nada. Encuentro que es una etiqueta, como la dama o como el padre. A mí no me convence demasiado. Y como dice Francisco, creo que más bien lo importante es participar de una discusión. Y en esto voy a diferir de Jesús y de Marcelo. Yo admiro mucho lo que hizo Todorov, lo cual no quiere decir que yo lo sigo hacia el pie de la letra y me parece que no se lo puede discutir. Al revés, me parece que lo que él hizo fue un gran paso que nos permite, con mucha productividad, en el sentido de que nos permite discutirlo hasta ahora. O sea, ahora ha aparecido 2 o 3 veces, no sé por qué tanto si no nos gusta, digamos, A mí me gusta mucho, lo cual no quiere decir que yo lo sigo así de manera, tú, Francisco, citaste a Sabin, que es un texto de los 70, que es buenísimo, yo diría que es de lo mejor que hay, Pero claro, esas discusiones son muy productivas, yo creo que de eso se trata más bien, como decía Jesús, de discutir, de hacer estas discusiones. Si necesitamos un nombre para algo nuestro, porque nos parece que realmente es muy necesario, porque, bueno, pongámoslo y lo discutiremos. A lo mejor otro dirá, no, es que no tiene nada que ver, es una tontera. Y si no lo necesitamos, ¿para qué? Weir, yo creo que pasa lo mismo que con todo, pero por ejemplo, a mí las ideas de Fischer, que hablaba mucho, tiene ese libro buenísimo, Lo raro y lo espeluznante, a mí me han servido mucho para pensar, por ejemplo, a la Mariana Enríquez, o a otras cosas. Entonces creo que no es el problema ya es que son de acá o que son de allá, o que los inventamos o no los inventamos a nosotros, sino que participar de una discusión creativa y productiva, diría yo, en que nos vayamos acercando a los que estamos discutiendo nos parece importante, digamos, a los que nos interesan estas literaturas, digamos. Eso yo lo diría así. Que justamente matizar desde el ámbito también de editor. Me pasa mucho a mí, digamos, me ha pasado en estos 15 años de ser la editorial que era la única que publicaba estos géneros. Hoy día, digamos que somos cerca de 10 o más editoriales en todo Chile que están publicando, que me parece maravilloso porque era algo que tenía que pasar. Pero la conversación, por ejemplo, nosotros nos damos mucha cuenta y nos toca como editores, que los jóvenes autores chilenos, no me refiero ya a los que estén ya publicados o los ya, digamos, mayores, digamos, de 40 años, estoy pensando en los jóvenes autores chilenos, suelen cometer el error, digamos, de que nos traen libros que se parecen mucho a sus lecturas. Entonces, digamos, un poco lo que yo llamo, digamos, el Harry Potter con faldas, ¿no? Llegan muchas chicas que te dicen que es una novela nueva, pero resulta que es Harry Potter con faldas. O sea, es lo mismo, pero
El solo hecho de pensar que ahora es una mujer y no un hombre lo va a hacer diferente. Entonces, y yo entonces me puse a pensar que de dónde venía eso, digamos, de dónde venía que este chico de 30 años o menos todavía insistía, y es porque nuestros profesores en las aulas de la secundaria no están atinando con esta misma conversación. Creo que la academia, hoy día la universidad sí lo está entendiendo, pero también tendría que bajar, porque estos profesores, a los cuales yo visito constantemente, porque hago mucho trabajo de formación de audiencia, de trabajo, digamos, en liceo, en los CRA, y todo, están estancados, digamos, como que el último autor fantástico que leyeron fue, no sé, Cortázar, y el último autor realista que leyeron fue Skármeta. O sea, uno dice, hay casi como 40 años de un vacío, ¿no? Un silencio entre lo que ellos leyeron en la universidad para poder, digamos, traspasárselo a los chicos, y entonces los chicos los sobrepasan, porque le llegan con esta saga en que se han leído, digamos, un fin de semana 5 títulos, ¿cierto? Y vienen con estos juegos del hambre, con todos los libros, y están leyendo, digamos, unas cosas interesantes, novedosas ahora, y los profesores no saben cómo, entonces como que los obligan un poco como a retroceder, ¿no? Entonces, ahí yo siento que también, por ejemplo, sería súper interesante, a propósito de todo esto que se está hablando, que estoy muy de acuerdo, que también como que el profesor secundario entendiera, ¿no? El valor, porque a veces ahí en esas aulas se está formando el joven escritor, digamos, y podrían darle luces, podrían a lo mejor decir, mira, yo no sé de esto, pero hay gente que sí sabe, y mandarlo, derivarlo, ¿cierto? De alguna medida, digamos, apoyar la formación. Claro, y no, a veces yo digo, literalmente los coartan, le dicen, que este es el texto que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, piensen, y con eso termino, digamos, leemos Utopía, está, por ejemplo, en primero medio, ¿no? Está como es uno de los, incluso está puesto como uno de los temas, ¿no? Y siguen leyendo, digamos, justamente Bradbury y ¿cómo se llama? Y 1984, o sea, uno dice, ya deberíamos estar como en el siguiente paso de la utopía, distopía, digamos, y de hecho tenemos utopía, distopía latinoamericana, digamos, que los chicos tendrían que estar leyendo, y seguimos leyendo esta misma que, tal como bien dice Macarena, está como yo diría más bien tirando de clásico para atrás, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un tema que todavía falta, es la última pieza del engranaje que pienso que todavía no está bien aceitada. Muchas gracias. Ahora me parece que tenemos que terminar, pero yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, Macarena, Francisco, Marcelo, Jesús. Ha sido para mí además un gran gusto y un aprendizaje haberlos escuchado. Así es que me parece que la invitación a abrirse a la discusión, a seguir leyendo, ya no asustarse de la discusión. Yo creo que eso es una cosa muy, muy importante. Así que les agradezco muchísimo, y a nombre de Letras de Chile y de los organizadores de este encuentro.